Bueno, continuamos con la unidad 4, programación de PLC, ya en su última parte. Vimos en la anterior cómo se programaban y se configuraban temporizadores. Y otro de los componentes también que se utilizan en sistemas eléctricos son los contadores. Son otro tipo de relés que lo que hacen es llevar la totalización de una serie de impulsos que inciden en su entrada. Entonces van contando esos impulsos. ¿En base a qué pueden ser esos impulsos? Pues en base a eventos que van ocurriendo de manera repetida, como que aparezcan diferentes elementos, diferentes piezas, objetos, a través de unos detectores normalmente. Entonces lo que incide en las entradas de los contadores suelen ser normalmente detectores, que en su flanco positivo, es decir, cuando pasa algún objeto normalmente, y cuando se pasan de 0 a 1, mandan un impulso a la entrada del contador. Y ese impulso, el contador, entonces lo que hace es incrementar un valor que lleva de totalización. La utilidad de este contador es que suelen configurarse para que a determinado número, cuando se llega a determinado número, ocurra algo. Entonces eso también es configurable. Podemos contar piezas que entran en determinado departamento y cuando lleguen a un número determinado, por ejemplo 10, 15, 20, las que hayamos programado, ocurra algo. Entonces, básicamente tenemos que identificar un contador como una especie en su concepción más básica, como una especie de caja negra en el cual va contando esos impulsos y tiene una salida. Y esa salida se activa o se desactiva cuando se llega al contaje a determinados números de cuenta. Eso es un contador básicamente dentro de un sistema automático. Aparte de esa entrada y esa salida que podemos intuir, la entrada de impulsos y la salida de conexión o lo que sea, suele tener también otros parámetros como son la puesta 0, la puesta 1, parámetros como el propio valor de carga, parámetros como el valor que va de contaje, el valor que lleva. En fin, entonces esos contadores están o se pueden configurar también en los autómatas normalmente. Entonces tenemos que los contadores en este autómata, en el TSX 3721 de telemecánica, se referencian también con un nombre. Igual que los temporizadores se referenciaban con el parámetro tanto por ciento TM y luego un número, en los contadores es tanto por ciento C y un número. Así lo indicamos ahí, con eso que aparece ahí de tanto por ciento C y, siendo I el índice o el número de contador que podemos usar. En este caso podemos usar en este autómata hasta 32 contadores que se referencian desde el 0 hasta el 31. Entonces, cada vez que nos queramos referir a un contador, nos referiremos a tanto por ciento C y luego un número. Cuando el programa es en LD, sabéis que LD es un lenguaje gráfico, pues el contador aparece también de una forma parecida como aparecía el temporizador, con un recuadro, con una serie de entradas que están a la izquierda y unas salidas que están a la derecha. Las entradas que están a la izquierda, lo veis, son RS, CU, CD. Y las que están a la derecha son las salidas ED, que es la importante, la más señalada, y la F. Vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Y luego dentro veis que aparece aquí CP20, que es un valor interno, y modif nuevamente con yes o no, con la capacidad de poder modificar el valor de contagio o ese valor CP durante la programación, durante el programa, o no. Bien, los parámetros de los contadores, igual que lo de los temporizadores, lo de los temporizadores y los contadores son semejantes, se refieren de manera semejante. Cuando queramos referirnos dentro del programa que sea necesario, queremos referirnos a uno de esos parámetros, ponemos siempre el nombre del contador, tanto por ciento C, y luego punto, y luego la letra del parámetro. Recordad que para utilizar los contactos del temporizador,
lo que hacíamos era poner tanto por ciento TM1, por ejemplo, punto Q, si queremos utilizar la salida del contador, o sea, del temporizador, perdón. Pues con el contador ocurre lo mismo, los parámetros que sean utilizables o que sean leíbles o en fin, ya he dicho, usables, pues sería tanto por ciento CI, C0, C1, C2, C3, punto, y luego el parámetro, en este caso el parámetro P, que es el valor de preselección, ¿vale? Ese es justamente el valor que es configurable a la hora de implementar el contador en el programa, y es el valor al cual, si llegamos a ese contaje, ocurre algo. Entonces eso puedo decir, bueno, pues yo quiero contar 20 piezas, yo quiero contar 100 piezas, ¿vale? O quiero contar hasta 10.000, hasta 9.999. El valor de contaje puede valer desde 0 hasta 9.999. Esos son los parámetros. Por encima, fuera de esto, no existen los números. Es decir, si pasamos de 9.999 y contamos uno más, pasa a 0 otra vez, ¿vale? Si estamos descontando, porque este contador también puede descontar, si llegamos de 0, de 1 descontamos a 0 y luego descontamos de 0, ese pasa otra vez a 9.999. ¿Entendéis esto? No es una especie de ciclo, no existe ni por debajo ni por encima del 0, ni por debajo del 0 ni por encima del 9.999, no existe otro número. Si pasamos de 9.999 pasamos a 0, y si pasamos de 0 hacia abajo pasamos otra vez a 9.999. Por lo tanto, eso sería el valor de contaje, el número de elementos o de piezas o de cosas que yo quiero contar para que ocurra algo. Tanto por ciento CI.P. Existe otro valor que es el valor de la cuenta que se lleva, que es el tanto por ciento CI.V. Yo puedo preseleccionar el valor 20, pero a lo mejor va contando por 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues ese valor que es a la cuenta que se lleva, es el parámetro V, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, yo si quiero leer por cuánto, aunque no haya llegado a 20, por ejemplo, a 100, al número de CP, yo quiero leer dentro de mi programa por dónde va, por lo que sea, pues entonces utilizo ese parámetro. Por ejemplo, en ST ponemos if tanto por ciento ci.c1.v es igual a 14, entonces hacer algo que sea, ¿vale? Si yo necesito en mi programa leer el valor de la cuenta que lleva, utilizaría ese parámetro, el valor de contaje, tanto por ciento ci.v. Dice palabra que lleva la cuenta de los impulsos en sus entradas. ¿Y las entradas cuáles son? CU y CD. Ambas son con las entradas por sí mismas de los impulsos para contar, aumentar el número o descontar. CU, que es contar up, contar hacia arriba, y CD, que es C down, contar hacia abajo. Si yo doy impulso en CU, entonces el valor de CV aumenta en 1. Si yo doy un impulso en CD, el valor CV disminuye en 1. ¿Vale? O sea, yo puedo contar y descontar. Por eso tiene dos entradas de contaje de impulsos. Luego tiene la entrada R, que es puesta a 0. Si yo, por las razones que sea dentro de mi programa, quiero que el valor de contaje, tanto por ciento CI.V, pase a 0, doy un impulso o pongo R en estado alto. Entonces, si lleva, por ejemplo, 15, 20, 25, lo que sea, doy un impulso en R, ese valor, tanto por ciento CI.V, pasa a 0. ¿De acuerdo? Y concretamente, S lo que hace es poner el valor de contaje en el valor CP. ¿Vale? Le lleva al valor de selección. Por ejemplo, vamos contando 5, el valor CP, imaginaos que está como ahí en la figura en 20. Si va por 5 y doy un impulso en S, entonces tanto por ciento CI.V pasa a 20. Con lo cual en la salida ocurre lo que sea. ¿Vale? Esas son las 4 entradas que tiene. Repito, CU para contar, CD para descontar, R para poner el valor de contaje, el valor V de contaje en 0, y S para poner el valor V de contaje igual al valor P de preselección. Y luego están las salidas.
Las salidas, tiene dos salidas de rebasamiento, por arriba y por abajo, que se ponen a 1 si se rebasa. Por ejemplo, empty, que es vacío, salida de rebasamiento en descontaje. Esa salida que es tanto por ciento CI.E se pone a 1 cuando el contaje pasa de 0 a 9.999. Si está en 0 y doy descontar, pasa de 0 a 9.999. Pero por otra parte la salida se pone en 1. La salida E se pone en 1. Y está la salida full, completo, que es la salida de rebasamiento por arriba. Que es cuando estamos en 9.999 y cuento uno más. CU. Entonces, cuando pasa de 9.999 pasa a 0, entonces esa salida F se pone en 1. ¿Vale? Y luego la salida D, que al final es la que más nos importa, es la que se pone en 1 cuando el valor llega al valor de contaje. ¿Vale? Es decir, cuando la salida, si estoy contando o descontando, la salida se pone a 1 cuando CI.V se hace igual que CI.P, que es un poco la finalidad de la salida del contador. Cuando se llega al contaje de piezas yo quiero que ocurra algo. ¿Cómo? Entonces, pues eso sería un poco el parámetro ese. Normalmente se usan las entradas CU, CD y la salida D. Lo demás también se puede usar, por ejemplo, la R se puede usar para, en un caso de emergencia, lo que sea, y queremos reiniciar el sistema para poner a 0. A lo si queremos activar directamente la salida, ponerlo a 1 con set. ¿No? Y bueno, para los rebasamientos se puede utilizar la E y la F, pero a lo mejor me resulta más interesante controlar el rebasamiento que no rebase, ¿vale? Porque claro, el rebasamiento, si yo meto, por ejemplo, el rebasamiento empty, si yo doy un impulso en CU, pasa de 0. Sí, la salida se pone en 1, pero ha pasado de 0 a 9.999, ya me ha descontado. Y a lo mejor a mí me interesa que no descuente. Entonces, para eso se puede utilizar también el valor CI.V. ¿Sí? Ni siquiera que descuente. Si estamos en 0, por ejemplo, inhabilitar la entrada CU. Perdón, CD. Porque estamos descontando. Llega a 0. Entonces, el impulso que va a poner, que va a descontar, pues bloquearlo, inhibirlo con un contacto cerrado, por ejemplo, de una condición. Es decir, si el valor CI.V es igual a 0, entonces que el contacto esté abierto, o algo así. ¿Vale? De esa forma, a lo mejor inhibimos el descontaje. Quiero decir que los rebasamientos, a pesar de que tienen la salida E y F, es más interesante controlar los rebasamientos por programa. Yo estoy contando el número de coches que entran en un parking y no quiero que cuente por encima de las plazas que tiene. Pues, por ejemplo, yo el rebasamiento del 9.999 no lo voy a usar. Pienso en el rebasamiento y hacer un rebasamiento o controlar un rebasamiento por encima del número de plazas. No quiero que pase más de 100, pues entonces si el contaje vale 100, entonces inhibir la entrada de contaje. ¿No? Hacer una especie en el programa, una especie de instrucción de control, una especie de condición, de manera que si el contaje vale 100, inhibir eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería lo que sería un contador que vamos a utilizar en nuestras prácticas. ¿Cómo se configuran los contadores? Porque igual que los temporizadores, los contadores tenemos que controlarlos desde dos aspectos. Desde el aspecto de su configuración y desde el aspecto de su utilización. En este caso, para configurar el contador, tenemos que ajustar los parámetros CI, CP, modif desde el editor de variable en la carpeta BF predefinido. ¿Vale? Iríamos a BF predefinidos, lo veis aquí en variables, bloque de función predefinidos, y dentro del bloque de función, aquí, en esta cajetilla que hay aquí, tenemos que seleccionar la letra C de contador, es decir, sería así el procedimiento. Vamos a BC predefinidos, activamos la casilla C de contador, porque aquí, si queremos ver los temporizadores, en esta aquí daríamos temporizadores, si queremos ver contadores, daríamos contadores. Sería más o menos así. Bueno, voy a abrir aquí alguno nuevo que haya, o sea, alguno que haya para que lo veáis. Iríamos a variables,
BF predefinidos, doble clic y aquí elegimos el contador, ¿vale? Tenemos temporizadores y si queremos ver los contadores. Hay otros componentes, pero vamos a entrar hoy con los contadores. Y aquí aparecen los contadores, como veis, desde tanto por ciento C0 hasta el, bueno, no se ve aquí, pero sería hasta el 31. Entonces aquí ponemos esto, tal y como se indica en la diapositiva. Activamos la casilla de parámetros, que sería aquí, para que se hagan los parámetros de los contadores. Si no está activada esta casilla de parámetros, aquí no sale nada más que para poner el nombre y el símbolo y el comentario, como una variable más que ya esté configurada. Marcador, salida, entrada, lo que sea. Entonces activamos los parámetros y aquí ya salen los parámetros a seleccionar. El símbolo, si queremos dar un nombre, el valor de preset, ¿vale? Tenemos aquí, en la diapositiva, ajustar el valor de preset, por ejemplo, como aquí, digamos que aquí se está haciendo el ejemplo que había en la figura anterior. Utilizamos el contador C1, le ponemos el símbolo de contador y el preset lo ajustamos a 20. Y es lo único que hay que preajustar en un contador, no hay que preajustar nada más. Como el temporizador tendría que poner la base de tiempos y luego el TP, ¿no? Y solamente el preset, 20, 30, 100, 200, 1000, lo que sea. El valor tanto por ciento CI.P. Y lo demás nada, ya sabéis, esto es para tener la posibilidad de poder variar CP durante el programa, si queremos asignar un valor diferente a CP. Porque aquí le estamos asignando un valor desde la configuración, pero yo dentro del programa puedo decir, bueno, pues ahora quiero que cuente hasta 25 y dentro del programa lo podemos cambiar. Si esta casilla no está activada, no se puede hacer ese cambio. Es una manera de proteger o permitir el cambio de esa variable. Y, por supuesto, el comentario. No tenéis nada más que configurar, así es la forma de configurar un contador. ¿Cómo se utiliza? Utilización del contador en los programas. Contemplamos las dos partes. Por un lado, la activación de las entradas y por otro lado, la utilización de las salidas. La activación de las entradas en IL tendremos para la activación de cada entrada una secuencia que comenzará con la instrucción LD y termina con la instrucción correspondiente al parámetro. Es decir, ahora mismo ya la secuencia de esas entradas no terminan ni en ST, ni en S, ni en R, ni en IN, como es el temporizador, sino que terminan en CU o CD. O R, o S, o lo que sea. ¿Vale? Ahí son las 4 entradas que tenemos y en eso terminaría la secuencia de ese contador. La secuencia que sea y termina en R para la entrada RS, para la entrada R. R, tanto por ciento C1, tanto por ciento C1. O S para tanto por ciento C1. O para el contaje, CU, tanto por ciento C1. Y para el descontaje, tanto por ciento CD, tanto por ciento C1. ¿No? Eso en IL. La utilización de las salidas pues se hace de una manera semejante a la de los temporizadores. Es poner el nombre del contador, luego un punto y luego indicar el parámetro de salida que queremos utilizar. Si queremos utilizar la salida principal, que es la D, tanto por ciento CI.D, la E, tanto por ciento CI.E y la F, tanto por ciento CI.F. Recordad que utilizando esto en nuestro programa lo utilizaremos simplemente como contactos. Normalmente, bueno, pues si no ponemos nada sería contacto abierto, si ponemos una N delante sería un contacto cerrado. ¿Vale? En este caso, bueno, pues si ponemos tanto por ciento CI.D es un contacto que se cerrará cuando el contador llegue a ese valor de contaje. ¿Vale? Digamos que hasta había aquí el ejemplo, por ejemplo, aquí sería poner en serie una entrada, la que sea. La función puede ser más o menos compleja. Y luego, por ejemplo, si queremos utilizar un contacto abierto de esa salida, pues pondríamos AND o OR o lo que corresponda y luego el nombre de la salida. Tanto por ciento CI.D y eso asignárselo a lo que sea. Terminar la secuencia para asignar de manera monostable una salida, como aparece ahí en la figura, o para poner en marcha un contador, sería IN, tanto por ciento TM, punto lo que sea, o para hacer un set de lo que sea. En fin, la finalización de la secuencia ya depende de lo que queramos hacer. Pero la utilización de las salidas del contador serían así. Poner el nombre del contador, tanto por ciento C y punto, y luego la salida a la que queramos utilizar. La D, la E o la F. ¿Vale? Normalmente utilizaremos sobre todo la D. La E y la F, pues ya digo que en los rebasamientos nos interesará siempre controlarlos con programas más que con esas opciones que me da el contador.
Si quiero utilizar un contacto cerrado, pues se lo pondría así, con la n delante. And n or n, lo que sea. ¿Eso qué quiere decir si utilizo contacto cerrado? Pues que ese contacto estará cerrado todo el rato hasta que el valor de contaje llegue a determinado, al valor preseleccionado. Cuando llega al valor preseleccionado, ese contacto se abre. ¿Vale? Bien. En LD, ¿cómo se programa en LD? Pues en LD nuevamente hay que ir al bloque este, a ver donde pone F7, y elegir, para temporizadores habíamos elegido timer, ¿vale? Entonces para este caso lo que utilizaríamos sería counter, C. Y entonces aparece el bloque que hemos visto antes en la anterior diapositiva. Es decir, el bloque donde aparece el bloque del contador con sus entradas y sus salidas. Y ahí, pues en cada entrada podemos poner el circuito que queramos. Aquí, como ejemplo, yo solamente he puesto un contacto, pero se puede poner el circuito que se quiera para cada entrada, o no utilizarla sencillamente, utilizar las que a mí me interesen. No es obligatorio utilizar todas las entradas, pero sí que utilizar por lo menos, lógicamente, la CU o la CD, o ambas. Y utilizar las salidas si queremos, activar una sola, o bien utilizar luego después el contacto CI.D tantas veces como queramos, en distintas secuencias. Igual que hacemos con los temporizadores, se pueden insertar contactos tanto por ciento CI.D en las secuencias que queramos. Es meter el contacto abierto o cerrado y luego en lugar de poner el nombre, o sea, cuando vayamos a poner el nombre, poner tanto por ciento C0.D o tanto por ciento C1.D, depende del contador que sea. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien, en casa también, ¿eh? Si tenéis alguna pregunta, eso lo decís. Esa sería la forma de utilizar los contadores en LD. En ST hay 4 instrucciones que permiten programar los contadores. Una instrucción es reset tanto por ciento CI, que es como activar la entrada R del contador. Pero en ST es hacer reset tanto por ciento CI. A lo cual que aquí no se utiliza el parámetro tanto por ciento CI.R, como en las anteriores. Reset tanto por ciento CI. Preset para cargar en CI el valor de preselección, el valor de preselección en el valor actual. Es decir, para hacer set. Igual de hacer, como antes, tanto por ciento CI.S, aquí sería preset tanto por ciento CI. Al hacer preset tanto por ciento CI, lo que se hace es el valor actual pasa a valer lo mismo que el valor de preselección. ¿Vale? Esto sería lo mismo que el C, la entrada R y la entrada S respectivamente. Up tanto por ciento CI es la instrucción que introduce un impulso de contaje. ¿Vale? Es una especie de instrucción de flanco. Introduce un impulso de contaje. Es como la entrada tanto por ciento CI.up. Y down es para descontaje. O sea que tenéis ahí las 4 entradas, la forma de activar las 4 entradas en ST. ¿Vale? Por lo tanto, cuando ya utilicemos este elemento, en ST aquí siempre va a haber que hacer la instrucción if then. Y tal lo que sea, entonces, up, tanto por ciento CI. ¿Vale? Bien. Con esto el programa podría quedar así, en ST. If S, if present, if RE. Fijaros bien aquí la cosa, porque aquí hay algo nuevo. Como las entradas up y down es por flanco, ¿no? Por flanco, concretamente por flanco de subida, pues hay que meter la instrucción al lado de la entrada que queramos que utilice, que sea el detector de contaje. Solamente la entrada que sea el detector de contaje, ojo, la partícula o la palabra RE, que significa Receive Edge, que es flanco de subida. ¿Vale? Entonces, la operación es RE, tanto por ciento 1.2, suponiendo que esa entrada sea donde tengamos conectado el detector que queremos que cuente. ¿Vale? Entonces, no es poner simplemente, si el detector es tanto por ciento y 1.2, no es simplemente poner, si tanto por ciento 1.2, entonces up.
No. Si hay un flanco de subida en el detector, tanto por ciento y 1.2, entonces up. ¿Vale? Porque el contador actúa por flanco, no por nivel. Entonces hay que poner la partícula RE, de Rising Edge, de flanco de subida. Delante justo del contacto que sea el detector. Si eso está dentro de una operación más compleja, con OR, AND o lo que sea, hacemos la operación OR, AND, lo que sea, y luego cuando empezamos a poner el detector ese, ponemos RE, tanto por ciento y 1.2. ¿Vale? O sea, es el que genera el flanco para que eso cuente. Bueno, imaginaos que para contar tiene que ser el detector y luego un contacto de inhibición, por ejemplo, para evitar que eso suba para arriba o baje para abajo. Pues entonces pondríamos el contacto ese y luego AND, RE, tanto por ciento y 1.2. ¿Vale? Y para descontaje también, porque también es por flanco de subida. Cuando hay un flanco de subida, descuenta. Ambos funcionan con flanco de subida. Entonces, así es como se programaría el contador. Tenéis aquí las diapositivas para, bueno, cuando tengáis que hacer el programa, pues consultarlo aquí en la diapositiva. En fin, también va a quedar esto grabado en vídeo, por lo tanto, eso más o menos, aunque algunos todavía os falte para hacer la práctica esta, que voy a empezar a plantearla hoy, pues al fin y al cabo ahí tenéis donde poder consultar, igual que las anteriores. NLD, por ejemplo, un programa podría ser así. Es un ejemplo de programa. Fijaos, hemos configurado un contador, el contador tanto por ciento C1, ¿no?, con una entrada R para ponerlo a 0. No he considerado, en este programa no se considera esencial la puesta 1. Un contacto de contaje y otro contacto de descontaje. Y luego utilizamos la salida C1.D para activar la salida 2.0 y un cerrado de la salida para activar la salida Q2.1. ¿no? Esto podría ser, bueno, para contar el control de llenado de algo, por donde va llenándose algo, ¿vale? Si nosotros queremos que algo se llene hasta determinado nivel y en ese algo están entrando y saliendo piezas, por ejemplo, pues para controlar el llenado. Por ejemplo, si está lleno, se encendería la luz o la salida Q2.0. Si todavía no está lleno, se encendería la salida Q2.1. Esto podría valer en parte para que con algunas cuestiones que había que considerar para el control de un parking, por ejemplo, si está llenando, están entrando y saliendo coches, pues por ejemplo, para controlar el llenado y vaciado de si hay plazas libres o no hay plazas libres, ¿vale? Bueno, el que sea, da igual, es un ejemplo, ¿vale? Este mismo programa en IL, pues sería así, fijaros bien, LD y 1.0 sería esta parte de aquí, RC1, es decir, aquí estamos controlando la entrada R con esta entrada I1.0. Con la entrada I1.1 controlamos la entrada CU. ¿Ves? Aquí no hace falta ponerlo del flanco, ¿no? Con la entrada I1.2 controlamos con la entrada I1.2 controlamos la entrada del contador CD. Y con I1.1 contamos y con I1.2 descontamos. Y la utilización de la salida, fijaros cómo es. Cargamos un contacto abierto de la salida, tanto por ciento C1.D para activar Q2.0 y un contacto cerrado de la salida para activar Q2.1. En ST, pues bien, lo tenéis ahí, ¿veis? Sería algo así, ¿veis? Para el reset, para el contaje con su flanco de subida, para el descontaje con su flanco de subida en 1.2 y luego la salida Q2.0 que se activa con la salida del contador y la salida Q2.1 que se activa con un cerrado, ¿veis el nota aquí? Del contador. Esta diapositiva también nos puede servir de ejemplo para la utilización en vuestros programas del contador. Teniendo en cuenta que estas funciones, pues las he puesto aquí lo más simple posible, pero todas estas funciones de aquí podrían ser más complejas. Tanto la R, como la CU, como la CD, como esta de aquí, en fin, eso ya dependerá del programa. Pero esto es un ejemplo de utilización básico del contador, donde podemos ver el ejemplo de utilización del contador en las 3 versiones del programa, del lenguaje, vamos. Bien, con esto terminamos la parte de programación y
vemos algo que, bueno, lo voy a ver un poquito más rápido porque esto ya lo estamos utilizando. Los que hayáis hecho una práctica, podemos ver, por ejemplo, esto de la observación online. Consiste en que una vez que estamos ejecutando el programa, van apareciendo aquí los contactos que se activan y los contactos y las salidas y esos que los activan. Sabéis que cuando, según estamos ejecutando, podemos observar online de cara, sobre todo, de cara a depurar los programas. Si tenemos algún error, ver qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando y demás. Vemos que aquellos parámetros que quedan resaltados en negro es porque están activados. Simplemente es eso. Es la forma de observar, hacer una observación online cuando hacemos damos la opción conectar y arrancamos nuestro programa. Entonces aparecen estas cosas de aquí. Eso sería la forma de observar online. Las tablas de observación de variables y tablas de animación, bueno, pues ya lo hemos comentado, que se crean las tablas de observación de variables si lo queremos hacer, pues dentro de tabla de observación, crear tabla nueva y aquí poner las variables que yo quiero observar. Por ejemplo, si estamos aquí, ya tenemos en tablas de observación de variables, tablas de animación, crear, y aquí vamos metiendo las variables que yo quiero observar para ver el valor que tiene, el valor que no tiene. Aquí no hay ningún programa cargado, por lo tanto no podía verlo, ¿vale? Parece que no hay ningún programa cargado, no hay nada cargado. Pero si yo tengo otro programa, pues yo aquí puedo ver, a ver si hay algún otro programa por aquí. Vamos a ver qué programa es. Bien, vale, aquí hay un programa, sí. Veis que yo tengo aquí el programa, pues esas variables. Puedo utilizar las letras o puedo utilizar las variables, me da igual. Me aparecería lo mismo. Entonces, yo quiero observar esas variables, aunque bueno, normalmente no lo hacemos porque ya las observamos en el programa ese. Sobre todo si es NLD, si es NIL a lo mejor sí que tiene mayor importancia, pero aquí vamos poniendo las variables. Por ejemplo, yo quiero ver la variable tanto por ciento y 1.0. Pues aparece ahí con el símbolo y cuando se esté ejecutando pues aparece aquí, en esta columna de aquí, el valor que tiene, simplemente. Quiero observar la variable también, tanto por ciento, Q2.0, pues también aparece ahí. Entonces cuando yo esté en ejecución, cuando yo esté ejecutando, aquí aparecen los valores actuales de esa variable. Simplemente es otra forma de observar lo que está pasando en el programa. También las tablas de animación serían estas. Y bueno, en este caso no ocurre lo que pone en este párrafo. Como veis, dice: en ocasiones el software que utilizamos para configurar y programar un PLC ofrece la posibilidad de comprobar el programa sin tener que tener conectado el autómata. De esto ya hemos hablado cuando os expliqué cómo simular programas con el Unity Pro. Este programa no se puede hacer, o sea, con el programa no podemos simular o probar nuestros programas si no tenemos un autómata conectado. Bueno, entonces ya os expliqué en una sesión anterior, por ahí debe estar grabado el vídeo también, cómo utilizar el programa Unity Pro, que es un programa más avanzado, para simular sin tener necesidad de tener conectado un PLC. Por eso se llama simulación o comprobación offline. Offline quiere decirse fuera de línea. Puedo probarlo, puedo observar, puedo ver cómo los contactos se ponen negros o no se ponen negros y tal, como si tuviera el autómata conectado, solo que sin tener el autómata conectado. Lo cual puede resultar una ventaja a la hora de probar programas fuera de línea, no tener que tener el sistema parado mientras que yo estoy comprobando un programa, ¿no? Puedo programar, hacer las comprobaciones y luego ya simplemente transferir el programa cuando ya estoy seguro de que eso funciona bien. Entonces, bueno, ya lo que pongo aquí, que no se puede utilizar con el PL7 y sí con el Unity Pro, como ya os he explicado en alguna otra ocasión. Y para ello ya tenéis el procedimiento que es importar el Unity Pro. En fin, de todo esto hemos hablado largo y tendido del asunto este. Bueno, protocolo de pruebas. Ahora hacer pruebas también es algo que estamos haciendo y también quiero incidir en ello, que es una cuestión importante. Cuando vayamos a implementar un sistema, hacer correctamente todas las pruebas, porque aunque nos parezca que funciona bien una cosa, nos puede faltar algo.
Entonces tenemos que establecer un protocolo en el cual se hagan todas las comprobaciones posibles, las que se prevean de funcionamiento e incluso las que no se prevean, para contemplarlas o no contemplarlas. A lo mejor no me interesa contemplar en un montacargas que estén pulsados los dos finales de carrera, o sí, por la avería, porque esté una avería. ¿Qué quiero que ocurra si está pulsado el de la planta baja y el de la planta alta? Eso es imposible, ¿vale? Es imposible, pero ¿y si pasa? Entonces, en un sistema de pruebas, pues a lo mejor tengo que contemplar todas esas situaciones y admitirlas o desecharlas, pero en cualquier caso comprobarlas. Es decir, puedo decir, bueno, pues yo voy a suponer que esto no va a pasar nunca. Bueno, pues, pero tú pruébalo, a ver qué es lo que pasa. Porque a lo mejor si pasa algo gordo, algo muy negativo, pues te interesa por seguridad contemplarlo y inhibirlo. Poner una inhabilitación para evitar que eso ocurra. Entonces, hay que establecer un protocolo que asegure una correcta verificación. El protocolo podría ser más o menos este. Conectar primero el sistema y el cuadro de control de alimentación. Asegurarse que el sistema recibe todo tipo de alimentación requerida. Eléctrica, neumática, hidráulica, en fin, dependiendo de todo lo que esté conectado. Por ejemplo, cuando vayamos a comprobar las estaciones de trabajo de la célula flexible, pues cuando vayamos a probar tenemos que estar seguros de que está el compresor en marcha, que hay presión de aire, que hay corriente eléctrica, que hay toda la alimentación que sea necesaria. Es decir, conectar al sistema. Conectar el cable de comunicación. En el autómata de telemecánica estamos utilizando un cable tipo Unity Pro. O sea, perdón, Unitelway. Con el protocolo Unitelway, lo pone ahí. Por un lado, al puerto serie del PC, en este caso el puerto USB, y por otro al terminar a la toma T del PLC y transferir el programa como se ha indicado en el apartado anteriores. Se deben de configurar las mismas características de puerto COM que en la cual se haya conectado el cable. Hay veces que esto está pasando que decir, no me conecta. Esto no me conecta, por lo que sea. Estoy intentando pasar el programa, no me conecta. Entonces, lo que hay que asegurarse es que estamos transfiriéndolo a partir del puerto COM adecuado. Y esto, bueno, aquí yo no lo voy a poder hacer de manera completa, pero sí puedo indicaros un poco los pasos que hay que hacer para establecer eso. Y los pasos son los siguientes, para ver si está el puerto COM conectado adecuadamente. Iremos a autómata. Iríamos a definir la dirección del autómata. Dentro de aquí veis que aparece definir la dirección del autómata, esto no lo hacemos caso, y vamos a opciones. Y en opciones ponemos configuración de los drivers, es el driver de comunicación. Aquí el driver es Unitelway driver. No sería esta, sería Unitelway driver. Y aquí veníamos en configuración. Y bueno, aquí es donde ya no me va a permitir seguramente cambiarlo. Por aquí, por COM6. Yo tengo que asegurarme que es ese. Para asegurarme, doy a Edit. Y aquí, que es ahora donde no me va a salir nada porque no tengo ningún cable conectado, aparecen todos los COM. Y en alguno de estos, veis que pone aquí en todos TSX, USB 485, porque en alguna ocasión ahí se ha conectado alguna vez el cable. Pero ahí ahora mismo no hay ningún cable conectado. Yo tengo que seleccionar de todos estos donde ponga aquí aparte la palabra ready. Lo busco aquí donde pone la palabra ready con el cable conectado, porque si no tengo cable conectado, si no me aparece ninguno con ready es que no está el cable conectado. ¿Vale? Porque está el sistema bloqueado y entonces hay que reiniciar. Pero si está el cable bien conectado, aquí selecciono donde ponga la palabra ready. Imaginaos que pone la palabra ready en el COM5. Selecciono COM5, daríamos OK, y aquí daríamos aplicar o OK, para que se resete el driver, ¿vale? Se resete, está todo correcto, ¿veis? Sería así, ese es el procedimiento. No sé si lo he indicado en alguna otra ocasión, pero lo quería decir ahora para que quedara grabado y que lo veáis, porque os está pasando muy a menudo. Entonces, bueno, que lo recordéis cómo es esto, ¿no? Ya digo, como veríamos aquí, y el procedimiento que ya digo es ese. Vamos a autómata, definir dirección. Dentro de definir dirección vamos a opciones, configuración de los drivers, Unitelway driver, la pestaña y configuración. Y aquí seleccionamos el COM, en fin, donde ponga ready.
y damos OK y ya después todo para atrás. ¿Vale? Aquí y damos para OK y para atrás, ¿de acuerdo? Bien. Esta es la forma de configurar el cable que es necesario tener en cuenta a la hora de que se nos bloquee. Cuando veis que pase eso, de que se bloquea la comunicación, pues hacerlo así, ¿vale? Y aquí está un poco ese itinerario, ¿veis? Menú autómata, definición de autómata, pestaña, decir, aquí también lo podéis consultar de manera rápida. El protocolo de pruebas continúa por arrancar el programa, después hay que arrancar el programa por la opción Run, ¿eh? Y hay que configurar una prueba exhaustiva. Bueno, antes de arrancar el programa con la opción Run, deciros que no está puesto ahí la diapositiva, es que hay que dar aquí la opción conectar. Primero hay que pasar el programa, conectar aquí, ¿eh? Sería pasar del PC al autómata, daríamos aquí y se pasaría el programa. Y una vez que está pasado el programa, después siempre hay que dar conectar, porque veis que estas teclas de Run y Stop están sin habilitar. Habría que dar conectar para que se habiliten estas teclas. Y después lo que dice la diapositiva, dar Run, arrancar el programa con Run, y configurar una prueba exhaustiva. Esto ya va a depender del programa en cuestión. Lo que os he dicho yo antes, hacer todas las pruebas. En un ejemplo sencillo de un marcha-paro, pues yo pulsaría marcha, pulsaría paro y también pulsaría marcha-paro, que es algo que no está previsto. Pero yo pulso marcha-paro y veo lo que ocurre. Y en consideración de lo que ocurre, yo tomo una decisión. Por ejemplo, dar prioridad a la marcha o dar prioridad al paro, ¿vale? Es decir, hacer un protocolo de prueba exhaustivo, con todas las posibilidades. Incluso las opciones incorrectas. Una vez configurada la batería de pruebas, se realizan todos los modos de funcionamiento que el sistema aporte. Por ejemplo, si es un sistema más complejo que tiene distintos modos de funcionamiento, por ejemplo, tiene un sistema que funciona en ciclo continuo. Vamos a probar el ciclo continuo. Un ciclo continuo es cuando un programa se repite. Estamos mecanizando piezas y se están mecanizando piezas continuamente. O ciclo único, solamente se mecaniza una pieza y para. Pues se prueba eso. O parada de emergencia. ¿Qué tipo de parada de emergencia? Hacemos la parada de emergencia, como lo hace. El retorno de la parada de emergencia, recuperación de emergencia, marcha de preparación, marcha de cierre, verificación, en fin, todas las pruebas que se consideren para un sistema automático más o menos complejo, ¿vale? Entonces, de un modo ese sería el procedimiento, elaborar un test de prueba exhaustivo en todos los modos de funcionamiento. Incluso, bueno, aquí no son un sistema muy complicado, los sistemas más complejos llevaríamos un cuaderno de pruebas para comprobar, verificado. Aquí pasa algo, anotar la incidencia, ¿vale? Eso hay que hacerlo de esa forma. Bueno, y con eso quedaría la unidad 4 finalizada.